Bueno, iniciando este Facebook Live, son casi las 19 horas, esperando que se comiencen a conectar. Estamos iniciando en breve, 19 horitas era la hora fijada, así que esperando que se comiencen a conectar mis amigos de Facebook. Vamos a estar hablando sobre el enojo, es un coloquio sobre el enojo, la mecánica que tiene el mismo y intentando entregarles o regalarles una herramienta fundamental no solo para el desarrollo personal, sino para poder procesar esta emoción que realmente aqueja a todos, ¿no? Aqueja a todos y siempre el enojo nos termina cerrando posibilidades, Ari, gracias por conectarte. Ya arrancamos en muy breve. Eli, gracias por estar conectada. Ya estamos arrancando. Quedan unos minutitos nada más, así esperamos que se conecte alguien más. Paula Garmendia también está conectada, gracias. Como les decía, así vamos redondeando un poquito esto y el comienzo, ¿no? El enojo es una emoción, prácticamente te diría yo, una de las más básicas que existen y nos aqueja todo el tiempo, o sea, no existe gente que en algún momento no se enoje. Entonces, la idea de esta herramienta es poder darle una mecánica para que uno pueda gestionarlo y tal vez en algún punto poder utilizarlo a nuestro favor. Esa sería la idea. Bueno, ya estamos comenzando. Les quiero decirle gracias por estar en este espacio. Es un espacio que desde mi cariño lo estoy generando para ustedes, para transmitirles herramientas que yo estoy convencido que son para el desarrollo personal y que son muy útiles y además sencillas de aplicar. Obviamente a veces hace falta un poquito de práctica, ¿no? Quiero hacer un agradecimiento a Paula Garmendia, que es mi coach, mi socia en esto, quien me ayuda con esto, me ayuda a preparar los temas, hacer un vivo bien organizado como a nosotros nos gustaría. Es un trabajo porque uno va recopilando, si bien uno entiende y conoce un montón de temas por todos los estudios que vamos haciendo a lo largo de los años, necesitas prepararlo y acá está, no les miento, está todo preparadito porque realmente quiero que sea productivo para ustedes y no me quiero olvidar de nada. Luego les quiero hacer un pedido, los que estén mirando en vivo o lo vean después, que lo compartan en sus redes sociales si es que les gusta el tema, si es que les parece que puede estar interesante. Gracias Roberto por conectarte, ya estamos arrancando con este coloquio sobre el miedo, gracias por estar. Y les pido ese favor, que lo vayan compartiendo en sus redes sociales si les gustó, además de que pueden hacer comentarios en vivo y también les pido que hagan comentarios. La idea es que esto sea interactivo, que podamos hacer un ida y vuelta, ¿no? Quizás el pensamiento que les salga en el momento, que sea cortito, ¿no? Porque si no, no sé si los puedo leer tanto, o una consulta que tengan hace más rico esta charla. Esto arranca con un cuento que es muy interesante, es cortito, pero es el disparador para poder explicar y poder entender este tema desde otro lugar, de un lugar más sencillo, ¿no? Este cuento habla de un filósofo y su alumno, ¿no? El alumno viene corriendo desesperado y le dice al maestro, él era un aprendiz, y le dice: maestro, tengo algo que decirle, estuvieron hablando mal de usted y quiero que lo sepa. Entonces el maestro lo frena, no lo deja hablar y le dice si había pasado eso que había escuchado por las 3 rejas. Entonces, claro, el alumno no entendía nada, que eran las 3 rejas. Le dice: bueno, la primera reja es la reja de la verdad. Quiero saber si esto que vos me vas a contar es verdadero. Claro, el alumno lo mira y le dice: no, la verdad que un amigo me lo dijo de otro amigo. Ah, bueno, me imagino que lo habrás pasado por la segunda reja, que es la bondad. Esto que me vas a contar es bueno para mí y la verdad no. Ah, bueno. Lorena, gracias por conectarte, ya estamos arrancando. Y la tercera reja que le dice el maestro es la reja de la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa esto?
La verdad que no, le dice el alumno. Entonces digo, ¿no? Si no es verdadero, no es bueno y no es necesario, ¿para qué contarlo? La moraleja de esto, y es muy importante la moraleja que deja esto, y más hoy que estamos con las redes sociales, no nos damos cuenta el daño que estamos causando a la gente que uno está conectado, amigos, conocidos o desconocidos. Hablo de las redes sociales y hablo de los grupos de WhatsApp, sobre todo en los grupos de WhatsApp. Uno está compartiendo todo el tiempo cosas que ni siquiera chequeamos si son verdaderas y ni siquiera sabemos qué impacto puede provocar en el otro. Si son chistes a un nivel normal, bueno, está bien. Un video de gatitos nos gusta a todos, perfecto. Es algo, no sé, sobre la pandemia que... María Laura, un gusto que estés, ¿cómo andás? Gracias por estar. Y algo que tenemos de un sitio oficial, por ejemplo, lo comparto, seguro. Pero hay mucha información que sin querer, sin darme cuenta del daño que ocasiona en otros, estoy compartiendo deliberadamente. Es decir, nos transformamos en compartidores compulsivos. Inclusive a veces pasa que en un grupo de WhatsApp llegan 3 placas de personas distintas. Significa que ni siquiera estamos leyendo lo que otros ponen. Entonces se desvirtúa todo. ¿Qué sucede? Eso de compartir cualquier cosa puede provocar, por ejemplo, enojo en otras personas. Gente que se enoje conmigo. Me ha pasado antiguamente de compartir placas en un grupo de WhatsApp, ya no lo hago más, y de repente, claro, otro me decía, ¿qué estás compartiendo? Ya lo compartieron 30 veces esto, claro. Entonces, ahí uno entiende el daño que puede causar por el simple hecho de compartir cosas de manera compulsiva, ¿no? Esa es la reflexión. Está bueno pasarlo por esos 3 filtros, ¿no? Porque a veces, con respecto a los chismes, ¿no? Que quizás hay gente que le gusta el tema del chisme porque puede ser entretenido, no sé de qué hablar, no importa, pero a veces causan mucho daño. Entonces, los 3 filtros estos son interesantes para saber qué puedo transmitir y qué no debería transmitir, porque tengo que respetar a los demás que me están escuchando. A veces puedo lastimar mucho a otras personas sin darme cuenta. Lo que para mí es un chiste, para otro es una agresión. Hay una frase de Marco Aurelio, que fue un emperador de los romanos 1800 años atrás, que ya hablaba de esto del enojo y de una frase muy interesante que se las quiero leer textual. Cuanto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo producen. O sea, es más grave la consecuencia del enojo en sí misma que la causa que lo produjo. O sea, ya desde ese entonces se sabía que si yo me enojo, me perjudico. Siempre me perjudico, salvo que yo pueda gestionarlo. Hola Nicolás, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? El tema es que tengo que aprender a gestionar ese enojo, porque si yo no lo sé gestionar, no conozco estas herramientas, que mi intención es que hoy las aprendamos entre todos, ¿no? Por eso armé esto, no lo puedo gestionar, me perjudico. Puedo perder un amigo, puedo perder un trabajo, puedo hacer cualquier cosa que después me voy a arrepentir. El tema es que después siempre me termino arrepintiendo. A ver, el enojo uno lo tiene que ver como una señal. Siempre es una señal. Es decir, la emoción del enojo como la emoción del miedo son señales. Siempre nos quieren decir algo. Eso que nos quieren decir, por ejemplo, puede ser que me está informando de una amenaza, por ejemplo, a mi dignidad. Por eso me estoy enojando, porque se ve comprometida mi dignidad. O puede ser una frustración, provocada por una frustración. Es decir, quiero que pase algo que no sucedió, que no está sucediendo y me enojo. O sea que generalmente va ligado, para que entendamos la mecánica, a una frustración o a una amenaza. Cuando hablamos de amenaza a mi dignidad generalmente, ¿no? Por ejemplo, imagínense en una relación tóxica. Me insultan, me tratan mal, me basurean. Entonces, mi dignidad se está viendo amenazada en vivo y en directo. Va a surgir la emoción del enojo, que es una alerta. Quiero que algo suceda y no está sucediendo, también me voy a enojar. Gentes o cosas se interponen en mi camino. Imagínense el camino a X cosa. Yo también me va a surgir esto del enojo. Después les quiero poner un ejemplo para que entendamos cómo funciona en directo. A veces con los ejemplos a mí me gusta porque es más simple. Imagínense que yo invito a un amigo a casa y me prometió traer un libro que le presté hace un tiempo. Y aparece sin el libro.
automáticamente me voy a enojar. Ahora, si yo no entiendo de esto, de esta mecánica, Amari, un gusto que estés acá, gracias por participar. ¿Qué va a suceder? Yo puedo enojarme con mi amigo, automáticamente me va a saltar el enojo, producto de esa frustración que yo estaba esperando ese libro y no me lo trajo. Entonces, puedo tratarlo mal, puedo decirle que es un desconsiderado, puedo decirle, no es posible que no te acuerdes de mí, esto era importante, lo que quiera decirle, pero si lo empiezo a atacar y agredir, él, por más que sea mi amigo, va a responder, porque es reptiliano eso. Javier, un gusto que estés acá, Javier es mi primo, está en el otro lado del planeta, en Australia, así que estamos con una misión internacional hoy. Bueno, entonces, si yo agredo a mi amigo porque no me trajo el libro, producto de ese enojo, puedo hasta romper una amistad. No es poca cosa, Entonces, quedando ahí con el ejemplo, podemos ver que el enojo en realidad no es ni bueno ni malo. Es una emoción que se nos dispara, es una señal, nos está diciendo algo, nos está alertando de algo, pero no lo tomemos que es bueno o que es malo. Yo me gusta tomarlo como que es algo que nos puede cerrar una posibilidad o posibilidades o abrir posibilidades, ¿no? Si yo el enojo lo puedo gestionar a mi favor, que ahora vamos a ver cómo, suena difícil pero se puede, gracias a vos. Entonces, si lo gestiono a mi favor, puede abrirme puertas o posibilidades. Si yo no lo puedo gestionar a mi favor y dejo que el enojo se apodere de mí, lo que voy a provocar siempre es que me cierre posibilidades. Por eso no lo veamos como algo malo, pero sí lo tengo que ver como que me cierra posibilidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar que me cierre posibilidades y poder tomar la otra parte buena del enojo, que yo la puedo gestionar a mi favor? A ver, el enojo, si es leve o tiene una intensidad media en la cual yo no exploto, puede generar lo que se llama determinación. Esa determinación a veces es esa energía que me está faltando para poder lograr un objetivo en mi trabajo o poder poner un freno, un límite en una relación que yo tengo con mi pareja. Entonces, me enojé, leve o medio el enojo, no exploté. Bueno, ahí voy a tener un exceso de energía yo. Esa energía, si yo la tomo como una determinación, que termina siendo determinación, yo la puedo reenfocar a poner un límite, por ejemplo, analizando algunas cosas que ahora vamos a ver. Es fácil y traté de resumirlo lo mejor posible como para que quede y se entienda. El enojo es literalmente un exceso de energía. Es literal eso. ¿Qué sucede? Esa energía va a quedar acumulada en mi organismo. Si yo no hago algo con esa energía, me termina enfermando. Por eso, cuando la gente se enoja mucho, se pone colorada, le sube la presión, pueden tener visión borrosa, empiezan a temblar, un montón de situaciones, imagínense, porque es un exceso de energía acumulada. ¿Qué sucede? Si es un enojo fue y vino, es una cosa. Pero imagínense que estamos enojados días por determinadas situaciones y que encima se van dando hechos sucesivos. Ese enojo se va acumulando. O imagínense una relación tóxica, donde ahí sí voy a tener el problema de que el enojo está perpetuado en el tiempo. ¿Por qué? Porque los destratos son permanentes. O no aguanto más eso que estoy viviendo. Entonces mi enojo se va acumulando. Es literalmente energía acumulada. Hay que drenarla, esa energía. No puedo guardármela. El problema es que si guardamos demasiada, un día explotamos. Y cuando explotamos, le tiramos toda esa basura a la persona que tenemos adelante, que seguramente es la menos indicada o la que no va a entender nada de lo que está pasando. Yo vengo acumulando enojo, y de repente un fulano me tira el auto sin querer en la calle y me bajo con un martillo y le quiero romper el auto. Entonces, el pobre tipo no entiende nada, pero yo exploté en ese momento. Es lo que se llama o se conoce como emoción violenta. La gente que está así es porque vienen acumulando enojo, ira durante un tiempo determinado y en algún momento un detonante lo saca a la luz. Por eso tenemos que evitar que eso nos pase. Lo ideal es ir gestionándolo. Ahora, siempre el enojo, siempre entiendan que es provocado por un disparador.
Daniel Ocanto, qué gusto que estés, bienvenido. Otro compañero del secundario, nos conocemos de chiquitos. Siempre el enojo va a ser provocado por un disparador. Siempre hay un disparador. O sea, el enojo no sale de la nada. Si yo entiendo que un disparador me disparó el enojo, por eso se lo llama disparador, tengo que ir a buscar ese disparador. Y lo importante es eso, identificar el disparador. ¿Por qué? Porque si yo entiendo cuál es el disparador, es el pie inicial para poder gestionarlo. Les pongo un ejemplo. Una señora salió de la peluquería, no sé, un lunes a la tarde, porque al otro día tenía una reunión importante en su lugar de trabajo, ¿no? Y de repente, claro, sale de la peluquería y el peluquero le hizo un desastre. El color caoba terminó en rojo y el pelo le quedó como si fuera un plumero viejo. Y encima perdió 4 horas y gastó 1.500 pesos. Esa señora está enojada, literalmente. Ahora, el tema es qué hace con ese exceso de energía que tiene. Llega la noche y se la descarga con el marido o con los hijos, o al otro día sigue enojada porque se levanta, se mira al espejo y otra vez le salta toda esa espuma que ya tenía del día anterior y va al trabajo enojada. Y se frustra, le sale mal la reunión, se peleó con la gente de la reunión, o imagínense el escenario que quieran, pero la idea es esa, ¿qué hago yo con ese enojo? ¿Hasta dónde estoy preparado o quiero transportar ese enojo? ¿Y cuánto quiero que me perjudique o no? Porque el único que se jode soy yo, no hay otra. No, o sea, perjudico a otros, pero el principal perjudicado soy yo, porque las consecuencias después las pago yo. Entonces, hay algo que es importante. Una vez que identifiqué el disparador, en el caso del ejemplo del libro es, no tengo el libro que yo quiero, mi amigo no me lo trajo, ese fue el disparador. Pero yo no me la tengo que agarrar con mi amigo, no tengo que tirarle todos los misiles a él y verlo a él en el foco para dispararle. Gonzalo, gracias por entrar acá a esta reunión y por participar. No es mi amigo. Es el libro que él no me trajo que yo quería que me traiga. Estoy frustrado porque no tengo mi libro. Entonces, ese es el disparador y en eso me tengo que concentrar. Así evito poner a mi amigo en el foco. ¿Por qué? Porque puedo perder un amigo por un libro que no me trajo. Hay algo que es importante acá y es la interpretación que yo haga de la situación o del hecho que sucedió. Y yo ahí tengo que chequear mi conversación interna. Eso es sumamente importante. Es decir, la interpretación que yo haga del hecho sucedido, que esos son los juicios que se me disparan a mí de forma automática sobre el hecho que sucedió, ya sea el peluquero que le hizo un desastre a la señora o el libro que no me trajeron, a partir de ahí hay una conversación interna. Entonces, yo tengo que ver qué hago con esa conversación interna, qué me digo de esa situación. Imagínense la situación, yo puedo empezar adentro de mi cabeza, mi amigo es esto, es un desgraciado, no le importo, no se acuerda, todo lo que quiera en negativo. O la señora puede decir, peluquero de mierda, no voy más, le voy a romper la vidriera, le voy a tirar el escritorio, no sé, todas cosas así negativas. Pero esa conversación, yo soy responsable de generarla, yo la estoy generando y yo decido qué palabras articulo una tras de la otra. Entonces, tengo que cuidar esa conversación interna con respecto al disparador. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la interpretación que yo haga de la situación. Ahí es donde uno tiene que trabajar. Es un poquito más complicado, ¿por qué? Porque si uno recién arranca con esto de la conversación interna, de la programación neurolingüística y toda esa onda, cuesta un poquito porque uno no es consciente cuando está pensando todo el tiempo y hablando con uno mismo. Pero de a poquito se logra, de a poquito se logra. Al próximo problema que yo tenga puedo empezar a practicar, puedo empezar a decir, uy, ¿cuál fue el disparador? Ah, esto. ¿Y qué me estoy diciendo yo de ese disparador? ¿Qué estoy hablando conmigo? Porque somos los encargados de enojarnos más con la conversación interna nuestra. O sea, nosotros somos los responsables de seguir enojándonos. El enojo siempre va a ser una descarga de energía, como les dije antes. Y no se olviden que la medicina china dice que la ira se combate con acción. Gonzalo Gutiérrez, acá veo que te estás conectando, gracias. Alejandro también se está conectando, qué lindo. Entonces,
esa energía la tengo que drenar. La medicina china dice la ira se combate con acción. Esa acción es yo tengo que hacer algo para sacarla, ¿no? No vamos a atacar a nadie ni revolver las cosas por el aire, aunque hay gente que lo hace, pero de alguna manera tengo que drenarla. Vamos a pensar que tenemos dos etapas en esto del enojo. Podemos implotar. Hay gente que se lo guarda para adentro, ¿no? Hay gente que no lo exterioriza y lo guarda para adentro. Eso lo único que hace es generar estrés, enfermedad, dolores musculares, tensiones, etc. Pero hay gente que no lo saca y hay que sacarlo, no hay otra. Son energías, no las podemos dejar. Y hay gente que explota, o sea, cuando explotas, que ya estás en el límite, intoxicas a terceras personas y todas las consecuencias que nos pueden llegar a traer. Entonces, en esto lo que es cuando nos enojamos, podemos detectar tres momentos. El primero es cuando se produce la sobrecarga de energía, porque es un exceso de energía. Y ahí viene la frustración por algo que yo quería que pase y no está sucediendo, o por una amenaza, como dijimos antes. La descarga y el desahogo, que dijimos que hay gente que desahoga y gente que no, las dos cosas están mal, porque yo tengo que drenar la energía, pero no explotar frente a otra persona, ¿no? Que quizá no tiene nada que ver encima. Y la tercera etapa es cuando yo le deseo el castigo a la persona que me hizo daño, es decir, que me provocó ese disparador. Marjorie, bienvenida, gracias por estar. Entonces, deseo el castigo de esa persona. Ustedes fíjense que esto es bien visto en un montón de lados, que cuando alguien se enoja con el otro, se enoja y se enoja. O quiere que desaparezca de su vida, o quiere castigarlo, o está pensando cómo castigarlo, que tampoco es la idea. Pero es parte de la mecánica del enojo. Parecería que esta etapa siempre está presente en la mayoría, siempre hay excepciones, de las personas. Ahora, esto es una pregunta para los que están mirando, y quizás es una pregunta como para después del video, para que uno empiece a entender esta mecánica del enojo. ¿Cómo haces vos para demostrarle a otros que estás enojado? ¿Qué clase de persona sos? ¿Sos de aquellas personas que, por ejemplo, se hacen los ofendidos y no hablan y no transmiten lo que le pasó? Entonces, ¿qué te pasa? Nada, déjame. ¿Sos esa persona? Bueno, si sos eso, eso se trabaja también. O sos de los que se enfurecen, automáticamente se enfurecen, explotan y dicen todo sin pensarlo. El tema es que hay un problema con eso. Tanto como si no hablo y me ofendo, como si hablo y digo todo así, lo escupo, las palabras son como flechas, una vez que se disparan no las puedo retroceder. Entonces hay que tener cuidado, las dos opciones no están bien, pero son reacciones naturales, porque la mayoría actuamos de esa manera. Marcelo, bienvenido a este espacio, un placer. Entonces se las dejo la pregunta, simplemente para que después reflexionen cada uno. ¿Haces algo para que se te pase el enojo? Otra pregunta para después, para reflexionar. ¿Vos haces algo para que ese enojo se te pase? Algunos hacen ejercicio de respiración, funcionan muy bien. Otros le pegan a la pared, otros escuchan música, otros salen a caminar con el perro. Ah, Darío, bien, bueno, gracias por estar. Entonces, yo tengo que ver qué hago para que se me pase ese enojo. O por el contrario, quiero que se perpetúe en el tiempo, ¿no? Me quiero quedar enojado, para así le demuestro al otro que estoy enojado. O sea, ¿qué gano? Siempre la pregunta que se tienen que hacer es, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir enojado? Y cuando se hacen esa pregunta, que aunque no lo crean es una pregunta muy poderosa porque lleva a la autorreflexión, ahí me doy cuenta que, ¿para qué me voy a quedar enojado? ¿Qué sentido tiene? Sebas, un gusto, ¿cómo andas, amigo? ¿Bien? Gracias por venir. Entonces se las dejo la pregunta, ¿para qué me enojo? Y eso guárdensela y después se van a dar cuenta cómo les hace recapitular y recapacitar mucho, porque esto requiere de un trabajo interno para poder después gestionar los enojos. No es fácil, porque les repito, el enojo se dispara y si yo no tengo estas herramientas, el enojo se apodera de mí y cuando se apodera de mí toma el control. Es como un conductor desquiciado, borracho y drogado que agarra el volante y acelera con todo en el tráfico. Y yo estoy al lado de copiloto, me lleva para donde quiere y puede pasar cualquier cosa. Bien,
Ahora, ¿de qué manera puedo yo gestionar o redireccionar este enojo cuando a mí ya se me disparó? Pensemos que el enojo puede ser a un nivel laboral o a un nivel familiar, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones nos pueden traer mucho perjuicio. Por eso está bueno cuidarnos en la etapa de que cuando estamos enojados. ¿De qué manera puedo redireccionar el enojo, no? Estos son unos tips que sirven y funcionan. Puedo hacer pedidos concretos. Pedidos concretos. Por ejemplo, si a mí me está enojando algo de mi pareja, tengo que hacer el pedido concreto. Mirá, esto que está pasando a mí me enoja. La verdad no me hace bien. Yo te pido, por favor, que a partir de mañana sí podemos manejarlo de esta manera. Eso se llama hacer un pedido concreto. A veces no hablamos, a veces no pedimos. Es más fácil enojarnos, pelear, que hacer un pedido concreto. Después vemos cómo reacciona. Pero ante un pedido concreto y bien expresado, generalmente la otra persona, que puede ser la pareja o puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, la otra persona siempre va a reaccionar bien a rasgos generales. Puedo realizar algún reclamo. Imagínense que alguno de ustedes, el jefe, hizo una reunión con 10 vendedores y un vendedor a la mitad se raja y no les dice nada. No les va a gustar. Entonces, eso me dispara enojo. ¿Qué hago con ese enojo? Tengo que ver cuál es el disparador. Se levantó y se fue. Bueno, tengo que cuidar mi conversación interna. No puedo empezar a darme máquina con ese que se levantó y se fue. Tengo que tratar de gestionarlo. Entonces, al otro día hablaré con él, me reuniré con él y le preguntaré, bien, ¿por qué te retiraste? Capaz que tenía algún motivo. No, porque mi hijo se cayó en el colegio y se rompió la cabeza. Ah, bueno, imagínense si yo me hubiera enojado, hubiera armado toda una película dentro de mi cabeza, todo al pedo, porque resulta que tenía un motivo urgente. Si tenía un motivo que era urgente y uno le hace un reclamo o un pedido concreto, mira, la verdad no me gustó que te fuiste así. Si necesitas irte, pedís permiso a todos y te retirás y después preguntás qué dije o me avisás de antemano si ya lo sabés. Entonces, esos son los pedidos concretos o los reclamos concretos. Por eso esta herramienta es muy importante para yo poder redireccionar mi enojo. Una vez que yo hice el pedido concreto, les aseguro que el enojo se transforma en otra cosa. Ya deja de ser esa energía negativa que me cierra posibilidades. Yo la estoy aprovechando para que me abra posibilidades. Y esto es lo más importante de todos. Revisar la importancia que le doy a lo sucedido. Eso es el juicio que yo hago internamente de lo que está sucediendo. Les puedo asegurar que si ustedes revisan el juicio que están haciendo o lo que se están diciendo o la importancia que le damos a lo que está sucediendo, ahí se van a dar cuenta de cómo lo pueden gestionar. Tal vez no es importante. Tal vez el libro que me prestó mi amigo en el ejemplo y no me lo trajo es un libro que no me interesa a mí. Es un libro que cuando me lo da lo pongo en la punta de allá, tirado en el rinconcito y queda ahí con tierra. Entonces, tengo que ver qué importancia le doy a eso que pasó o a ese libro que no me trajo. Tal vez no me importa, se lo pensaba regalar, pero en el momento se me disparó. Se me disparó, hizo truc, se me disparó el enojo. Entonces, esto es una herramienta importantísima para evitar prejuicios. Yo no sé cuánto vamos, no tengo acá un reloj, pero lo que quiero decirles es que se animen a comentar. Acá Elizabeth, por ejemplo, dice no se gana nada y quizás el otro ni le interese nuestro enojo. Quien se enoja pierde siempre, ¿no? Eso es así. Entonces estaría bueno que si quieren hacer algún comentario para no estar hablando yo todo el tiempo, pueden hacerlo y yo los leo, o algo que estén pensando que les parezca. Entonces, se entendieron los tips para redireccionar el enojo: pedidos concretos, reclamos efectivos, revisar la importancia que le doy a lo que sucedió, y una pregunta que está buenísima para hacernos es: ¿qué tendría que ocurrir acá para que yo me desenoje? Esa pregunta prácticamente es mágica. Si yo me estoy enojando en una situación determinada, preguntarme a mí mismo, literal, ¿qué tendría que ocurrir acá para que yo me desenoje? Me desenfoca de la emoción del enojo. Me desenfoca de todo lo que dispara en mi interior el enojo. Pues no nos olvidemos, no me quiero meter mucho en cómo funciona la mente porque no quiero aburrirlos,
pero es súper importante entender que cuando se me dispara el enojo, me trae mucho del subconsciente. Entonces, empiezo a sentir un montón de cosas que no me gustan. Dieguito, amigazo, gracias por conectarte, un placer. Entonces, se me disparan un montón de cosas cuando yo me enojo, sensaciones quizás horribles que no tolero. Por eso inclusive hay gente que se enoja y se pone violenta, se pone mal, se pone a llorar. Voy a decir, ¿por qué está llorando? No, se enojó. Y eso le trajo otras cosas y le dio llanto. Entonces, ahí es donde yo tengo que analizar puntualmente esa parte. No importa, Diego, no pasa nada. Empecé hace un ratito. Gracias igual por estar. ¿Qué tendría que ocurrir acá para que yo me desenoje? Eso es una pregunta que es genial, porque me va a enfocar directamente en lo que quiero que pase para que a mí se me pase el enojo y saco el foco del enojo en sí mismo. Si yo dejo que el enojo me controlan mis emociones. Pero no es una emoción de alegría, que está buenísima, que yo me estoy riendo, lo estoy pasando barro. Es una emoción de frustración, es horrible. Entonces no puedo permitir que eso me controle. Esa pregunta es genial. Después les quiero dar, acá voy a leer a un oyente, está diciendo Anne-Marie, cómo desaprender creencias para cambiar interpretaciones de una situación que me enoja. Es genial eso. Cómo desaprender creencias. Esas creencias que están grabadas en nuestro subconsciente y prácticamente ni sabemos que ahí están porque es infinito nuestro subconsciente prácticamente. Entonces Anne-Marie habla de la interpretación que le doy a esa situación. Es cómo interpreto yo eso que me está enojando. Tratando de darle una vuelta de rosca a la forma en que estoy interpretando a ese disparador, puedo gestionar de otra manera el enojo. Hay unas técnicas de PNL, habrán escuchado que está de moda la PNL, es sencillamente programación neurolingüística. Y hay unas técnicas que es cuando hay gente que se enoja demasiado y ve que se altera, sube mucho la espuma, son enojos muy grandes. Hay formas para bajar todo eso. Yo se las quiero decir porque son importantes y funcionan. Tienen que aislarse de la situación, se pueden ir a encerrar en un baño, por ejemplo, apagar la luz, o en su dormitorio o donde estén, tratar de aislarse, apagar la luz o cerrar los ojos, respirar y exhalar profundamente 3 veces. Se respira por la nariz y se exhala por la boca, bien despacio. Eso se hace 3 veces. Y luego continúo con el ejercicio de respiración y tengo que sentir ese enojo. ¿En dónde lo tengo? Hay gente que lo puede tener enojado en la parte alta del pecho, en la boca del estómago o en la parte del vientre. Tengo que analizar, concentrarme y ver dónde siento la opresión. Una vez que la detecté, imaginar, esto se llama un acto psicomágico, como habla Jodorowsky, ¿no? Elizabeth Belén, un gusto que estés acá. Jodorowsky se dedica a esto de los actos psicomágicos, al que le interesa puede buscarlo un poquito. Imaginarse que ese enojo es un humo negro y que con cada exhalación lo voy sacando por la boca. Al ratito, no necesitan demasiado ni ser expertos en meditación, funciona. 5 minutos les bajó todo eso y pueden estar más racionales para poder empezar a gestionarlo o por lo menos no cagarse a puteada con el que tienen adelante. Que después seguro se arrepienten o después los perjudica en algo. Eso no cabe la menor duda, porque siempre hay un perjuicio detrás de todo eso. Niveles del enojo. Hay varios niveles que tiene el enojo. Podemos verlo de 1 a 10 para uno saber identificar y evitar explotar. El nivel 1, cuando dice, uy, ufa, golpeé un poquito el escritorio, ya está, empiezo a protestar un poco. Gracias, Anne-Marie. Entonces, uno tiene un nivel 1, muy bajito de enojo, pero ya me tiró una alerta. Algo está pasando, me estoy cansando de algo, mi trabajo me está agotando, alguna situación me está molestando y es el momento de abrir un poquito los ojos. Puede ser un nivel 4, ya me empieza a doler la cabeza, me empiezo a fastidiar, me empiezo a sentir incómodo, no tengo ganas de trabajar. Y un nivel 7, ya puedo estar puteándome con el que tengo adelante, diciéndoles de todo. Imagínense un nivel 10, lo dejo a criterio de cada uno. Entonces,
Si somos conscientes de esto, no dejemos que nuestro enojo llegue a un nivel 10, porque ahí explotamos y nos perjudicamos seguro. Ahora, otra pregunta que les quiero dejar, que también es interesante, es ¿qué tiene tu enojo para decirte? Eso es una pregunta que me puedo hacer yo. Si yo me empiezo a enojar o estoy enojado o reiteradamente me enojo, puedo decir, bueno, ¿qué me quiere decir ese enojo? ¿Qué me está diciendo ese enojo? Y ahí, cuando empiezo a buscar esa respuesta, es el momento que comienzo a poder gestionarlo. A todos nos va a hacer mal el enojo. Nos va a hacer mal, nos va a perjudicar nuestra vida de pareja, nos va a perjudicar si estoy en un grupo de gente por cualquier cosa, en un trabajo con colegas, con empleados, o soy jefe. O sea, siempre el enojo me va a perjudicar, como esos jefes a veces autoritarios que se enojan contra los empleados, revolean puertas, revolean lapicera por el aire, a los gritos. No gano nada, no gano nada. Lo que pasa es que ahí hay un problema justamente de no entender cómo gestionar el enojo. Hay que trabajarlo, no es sencillo. Pero bueno, tampoco es imposible. Entonces, esa pregunta es importante. ¿Qué quiere decirme este enojo? Y ahí es cuando empiezo a tomar mi parte consciente, racional, empieza a trabajar esa emocionalidad. Con esas pequeñas preguntas, ¿qué me quiere decir el enojo? ¿Qué tendría que ocurrir acá para que yo me desenoje? ¿Para qué me estoy enojando? ¿Qué voy a ganar? Esas simples preguntas, que les puedo asegurar que son poderosas, no son simples, hacen que mi parte racional tome el control, el volante. Pero no se olviden que la emocionalidad es muy fuerte. Las emociones se disparan y arrasan con todo. Entonces, no voy a poder tomar el control por completo. Por eso se empieza a gestionar. Es como que el auto empieza a tener dos volantes y yo empiezo a hacer la mía también. Por ejemplo, puedo decir, en cuanto a la pregunta esta, ¿no?, que tiene el enojo para decirme, puedo decir, tal vez me olvidé de poner límites en esta relación que estoy teniendo con esta persona. Y tal vez no es culpa del otro que me avasalla y me hace enojar. Yo no estoy o no supe poner a tiempo los límites que tendría que haber puesto. Y poner límites no es pelear, poner límites no es agredir al otro. Es más, poner límites es hacerle un favor al otro. Porque yo le estoy explicando cómo me gustaría que se manejen para que no me salten estas cosas, para que no me enoje, ¿no? Y luego, otra cosa que puede pasar, que uno se puede imaginar, tal vez quiero ser de otra manera y no lo estoy pudiendo lograr. O sea, eso es frustración pura. Estoy queriendo lograr objetivos, estoy queriendo llegar a determinado lugar o a determinado progreso personal y no lo estoy logrando. Automáticamente me estoy frustrando y esa frustración se transforma en enojo. Bueno, me gustaría también escucharlos, ¿no? Gracias a los que estuvieron comentando, leerlos, mejor dicho, porque no los puedo escuchar. Me gustaría leerlos si alguno tiene alguna reflexión personal de esto y quiere comentarla acá. Así yo puedo también comentar algo de lo que están diciendo. También les quiero pedir que si esto les gusta o sienten que puede ser útil para otras personas, esto de gestionar el enojo, que este video lo compartan en sus redes sociales para que otras tengan la oportunidad de verlo. Yo lo hago con mucho cariño, estoy regalando herramientas que me costó aprender, interiorizar y entender, ¿no? Porque como que en una primera instancia cuesta un poco entender esto porque lo viví en carne propia, ¿no? No es fácil esto de la conversación interna, de qué me estoy diciendo, ¿no? Del subconsciente, de tengo cosas ancladas ahí, se me disparan, el enojo, uno se enoja y tiene una rabieta y ya está. Pero bueno, por eso si consideran que esto puede ser importante, quizás los que se conectaron a último momento y tienen un ratito pueden ver de nuevo el comienzo del video donde empiezo a explicar desde cero toda la mecánica de lo que es el enojo. Yo les puedo asegurar que es una herramienta increíble de autogestión y de evolución personal, porque uno, si logra gestionar el enojo, evoluciona también como ser humano, ¿no? Porque no está bueno que se nos dispare el enojo y empezar a putear a cualquiera que no tiene nada que ver o agarrármela con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con mi empleado, con mi compañero de trabajo. Y eso es moneda corriente, pasa todo el tiempo. O sea, es más, hasta creo que estas cosas se deberían enseñar en el colegio secundario, ¿no? Quizás no tanto Río de Europa y no tanta cosa que no vamos a usar en la vida, o tanto la vida de San Martín a fondo y qué hizo con
Estas cosas son importantes para la vida y para poder tener paz en la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, no los quiero interrumpir más. Ojalá que puedan compartir esto en sus redes sociales. Tengo otra página, esto es mi Facebook personal, tengo el Facebook de Pepe Lousao Coach, que es una fanpage. Si le ponen me gusta a la página, a mí me dan una mano, me ayudan a que suba la cantidad de gente que le gusta. Y aparte, tengo mi Instagram como Pepe Lousao Coach, también me pueden seguir porque voy a empezar a hacer vivos a través de ahí e inclusive interpelando con otros profesionales, con otros coaches, que eso puede resultar interesante. Acá Daniel Ocanto, un viejo amigo de la primaria, dice: yo soy de los que me guardo para adentro los enojos y trato de no explotar, tengo que aprender a decirlo. Bueno, eso es lo que hablamos de que tiene dos etapas o dos fases, o imploto o exploto, ¿tá? Tenemos gente para los dos bandos. El que implota después tiene problemas de salud, es inevitable, es mucha energía concentrada y el cuerpo no lo aguanta. Entonces a veces cuando uno empieza a crecer el enojo, hay que sacarlo, hay que hablarlo, hay que hacer pedidos concretos o reclamos. Y un reclamo no es agredir al otro, eso hay que entenderlo. Anmari dice: gracias totales, lo voy a compartir. Marcelo Aguirre, muy bueno Pepe. Bueno, les agradezco mucho. Descansen, que terminen este domingo de Pascuas, que lo terminen lindo. Me olvidé de saludar al principio, pero con esto del aislamiento social, la verdad estoy perdido en el día en que vivo. Sé que es domingo porque programé esto, porque a veces me pierdo. Pero igual, felices Pascuas para todos, son Pascuas diferentes. Descansen y bueno, será hasta otro momento. Gracias por todo, por participar. Me estoy yendo. Chau, chau.